Hola, Hola, buenas buenas noches. noches. Hola, Héctor. ¿Cómo están? Les damos la bienvenida. Ya son las 10. Un minuto estamos atrasados en un minuto. Empezamos a las 10, pero ya son las 10:01, así que les damos la bienvenida. Vamos a esperar sus saludos. Queremos que nos digan hola, que nos digan de dónde nos están escuchando. Siempre es un agrado, ¿cierto?, estar acá. Le damos gracias al Señor por la oportunidad que nos da de entrar a sus hogares, porque Él pone unión, pone amor entre nosotros, a pesar de que no nos conocemos directamente, no los estamos mirando a sus ojos, pero el amor que el Señor pone por su pueblo, por nuestros hermanos, por gente que también lo está buscando, es algo muy sincero, así que es lo que nos mueve y les damos la bienvenida. Esperamos que se vayan integrando, que nos dejen ahí un saludito para poder ir interactuando con ustedes, irlos nombrando. Bueno, como Juanpi saludó ahí a Héctor, a Cecilia Freire, ahí nuestra madre y suegra. Un besito grande a todos los que nos están oyendo. Manden Eh, sus preguntas también. sí, Si aparece alguna pregunta que quieran respecto al tema que estemos hablando o otra pregunta, la pueden hacer. Sí, la idea es que conversemos, que sea interactivo. Quizás en el mismo instante que la escriban nos va a llegar un poquito diferido y quizás la vamos a retomar en el momento de las preguntas, pero cuando se les ocurra, déjenla ahí ingresada para que podamos em, tomarla en consideración y contestar y conversar con ustedes y que sea más interactivo. Bienvenida Alejandra Espinosa. Y toda su familia, dice, presente. Nicole, hola amiga, ¿cómo estás? Nicole y Jaime de Rancagua, nuestros amigos, ahí está. Bienvenidos, muchas gracias por estar acá. En todo lugar, ahí está Dani con su esposo también acá en Santiago. Pablo Mesina, mira, desde Pica, escuchándonos. Pablo Mesina, el bajista, el famoso bajista. Gracias por conectarse, gracias por saludarnos. Para nosotros es una Sí, sí, bendición. bajista. ¿Bajista? Es una bendición poder compartir con ustedes. Así que desde nuestra iglesia, desde nuestra casa espiritual, Iglesia Cristiana Vitacura, desde nuestro hogar como familia Freire Vizcaya, les damos, mira, dice Héctor es de Iquique. Iquique, un saludo también entonces para Iquique. Saludos desde Talca. Eh, Ven qué lindo es ver que desde distintas partes de Chile estamos ahí conectados, ¿cierto? Extendiendo un lazo eh, espiritual por todo nuestro país. Qué hermoso. Muchas gracias por estar acá. Me gustaría partir eh, contándoles esto que está en mi corazón, como que ustedes no saben el amor que, con el que estamos haciendo esto, un amor que viene de Dios. Como les decía al principio, no nos conocemos personalmente, pero el Señor los ama. El Señor tiene a las personas en su corazón y ese amor que Él tiene por ustedes hace que Él mueva gente para poder llevar sus bendiciones, sus revelaciones, su amor, su misericordia, su verdad a los hogares. Así que con ese corazón queremos servirlos, queremos dedicarnos a lo que el Señor quiere hacer. Sabemos que Él tiene sus ojos puestos sobre la familia y que sus herramientas, todo su poder, todo su amor están dispuestos a darnos la victoria en lo que sea que necesitemos. Tenemos su Espíritu Santo que reina en nosotros y Él quiere manifestarse en este tiempo en la familia, quiere volver a recuperar la familia como Él la había diseñado, quiere manifestarse en medio de esa familia y cambiar el mundo por medio de la familia. Así que los invitamos a que dentro de la semana ustedes puedan estar compartiendo que estamos haciendo estos streaming con otros matrimonios, con otras familias, ya sea que eduquen en casa o no, estamos dedicándonos a, a verdades que son fundamentales, así que no importa si educan en casa o no, eso es
un detalle, un anexo, pero lo que queremos es llegar a las casas, a los hogares de Chile para poner al Señor en el centro de cada hogar. Hoy día están todos siendo homeschoolers, así que Claro, por obligados defecto a está educar en casa. todo Chile educando en casa y por lo mismo surgen temas, surgen cosas que nos hacen ver que necesitamos enfocarnos en la familia. Y bueno, nosotros siempre estamos en oración por esto que está haciendo el Señor, orando por cada uno de ustedes, orando por lo que con temor del Señor y de declarar su palabra con justicia, con verdad, nosotros hacemos acá, pero también queremos partir hoy día compartiendo esa oración con ustedes, para que el Espíritu Santo los llene ahí donde están, para que su palabra nos sea revelada sin tropiezo. Así que bueno, antes de orar, vamos a saludar a las personas que entraron en este ratito. Antonia Moraga, buenas noches desde la Florida, bienvenida. Qué rico tenerte con nosotros. Geraldine Barrera, gracias por estar acá, como siempre, fiel. Homeschool es familia, muy bien, Jaime, así es, ¿verdad? Homeschool es familia, es vivir en familia. Así que bueno, vamos a partir orando, si les parece. Les invitamos a cerrar sus ojos ahí donde estén. Señor, te damos gracias por este tiempo. Queremos pedirte que tu Espíritu Santo venga a iluminarnos, Señor, a explicar todo lo que yo no pueda decir, a tocar los corazones, a hablar a los corazones, Señor. Todo lo que yo no explique bien, hazlo tú, Señor, y te entregamos lo que nosotros no expliquemos bien, hazlo tú, Señor, y te entregamos este tiempo para que tú hables lo que tú quieres decir, para que tú entregues tu mensaje, Señor, y para que todo lo que hablemos sea para transformación de las familias, para que seamos hechos al diseño original, Señor, para que cada uno de nosotros se transforme por tu Espíritu Santo, Señor, al diseño original con que tú diseñaste la familia. En el nombre de Jesús, amén. 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 Bienvenida Giselle, bienvenido Víctor, bienvenida Kelly. Y bueno, queremos partir retomando, mira, desde Huechuraba. Sí. Queremos partir recordando un poquitito, más que recordar, como para los que no estaban la semana pasada, qué es lo que empezamos a hacer. Y estamos en un tiempo en que estamos poniendo el fundamento de cuál era el diseño original de Dios para la familia cuando fue creada. Y el martes pasado Juan Pablo hizo un recorrido por Génesis, por el origen, ¿cierto? El origen de la creación, el origen del hombre, y donde el Señor manifiesta cuál es la identidad que Él nos da como hombres y mujeres creados por Él a su imagen y semejanza. Y fue en el fondo desarrollando cómo el pecado y la naturaleza pecaminosa en la que cae Eva y Adán, hacen que el hombre le entregue al enemigo la autoridad y la identidad que el Señor había puesto en nosotros. ¿Cómo nosotros entregamos eso y nos despojamos de la identidad que Dios nos dio y de la autoridad que nos dio sobre la tierra? Para finalmente, después de hacer todo ese análisis profundo de lo que hace el pecado en nuestro corazón, ver qué es lo que Cristo vino a rescatar. Y esa es como la gran roca que queremos instaurar en este principio, que es la obra redentora que hace Cristo en nuestro corazón. ¿Qué es lo que Él viene a restaurar en nosotros cuando viene a perdonar nuestros pecados y a darnos una vida nueva? Entonces entender que cuando Cristo muere por nosotros, cuando el Señor hace este sacrificio tan tremendo que acabamos de recordar y de celebrar en esta Semana Santa, no es solamente para perdonar nuestros pecados, sino que es un paquete, es un regalo que contiene mucho más que eso. La gracia de Dios es recibir este perdón inmerecido, pero también es el poder de Dios para transformar nuestra vida. La gracia es eso realmente inmerecido
no merecemos tener la imagen de Cristo en nosotros, pero eso es lo que Él hace por el poder de su Espíritu Santo. Entonces, el Señor Jesucristo dijo que Él había venido a salvar lo que se había perdido, a restaurar lo que se había perdido, y eso no aplica solamente cuando somos cristianos que nos alejamos y después volvemos, ¿cierto? Porque se interpreta solamente de esa manera esa parábola cuando la habla en Mateo y me parece que es en Lucas también, sino que Él viene a restaurar lo que perdimos, lo que perdió Adán y Eva, que era ese diseño original, que era esa imagen y semejanza en la que todos habíamos sido formados con el Señor. Él viene a rescatar eso que se había perdido con el pecado y con el haberle entregado al enemigo nuestra identidad y nuestra autoridad. Eso es lo que Cristo vino a rescatar. Entonces somos perdonados y damos gracias al Señor por eso, pero junto con aquello también tenemos que recibir lo que nos viene por delante, que es en la restauración profunda, que es el poder del Espíritu Santo viviendo en nosotros para hacernos efectivamente nuevas criaturas. Cuando el Señor habla esto de restaurar lo que se había perdido, está hablando en un contexto de la santidad. Está diciendo que Él es capaz de ir a buscar la única oveja perdida y de dejar a las 99 para devolver al redil lo que se había perdido. O sea, para el Señor es importantísimo conservar esa imagen inicial en la que Él creó todas las cosas, y para eso murió Cristo, para restaurar las cosas, para restaurarnos a nosotros como hijos suyos, hechos a su imagen y semejanza, como era antes del pecado. Y por eso es su victoria sobre el pecado, porque Él puede vencer el pecado, y el Espíritu Santo en nosotros vence el pecado en nosotros. Él dice que nos da una salida para no pecar, dice que somos transformados, que el pecado ya no mora en nosotros, que Él tiene poder para liberarnos y para que seamos nuevas criaturas. Entonces, en ese diseño original estaba la santidad de Dios y había una armonía perfecta, una relación profunda de amor entre Dios y sus criaturas, sus hijos. Y eso es algo que también nos es devuelto, nuestra relación íntima con Dios. Entonces, el Señor murió, ¿cierto? El Señor resucitó, pero también el Señor dejó su Espíritu Santo. Y como hablábamos en la reunión pasada, al final, Juan Pablo hacía ver que Jesús le dijo a sus discípulos, les conviene que yo me vaya, cuando ya estaba resucitado. O sea, eso no era el fin. La resurrección no es el fin de la historia, sino que les decía, ahora debo irme, pero les conviene que me vaya, porque les voy a enviar algo que es mucho mejor a que yo esté aquí en medio de ustedes. Y ese es el Espíritu Santo, que viene a vivir dentro de nosotros para formar a Cristo dentro de nosotros. Entonces, si nosotros recibimos eso como matrimonio, como familias, vamos a cambiar este mundo, porque si somos muchos Cristos, muchos hijos iguales al primogénito, como Él dijo, muchos hermanos iguales a Él, vamos a impactar esta tierra, no por quienes somos nosotros, sino por su amor, por su poder, por su autoridad sobre todas las cosas, sobre las enfermedades, sobre todo. Entonces eso es lo que estamos haciendo, estamos mostrándoles para que valoremos el diseño en el que Dios creó las cosas y tengamos ese anhelo de decir, Señor, yo quiero eso, yo quiero volver a eso, yo creo que tu Espíritu Santo puede hacerlo, porque si tenemos la fe de que Él lo puede hacer y empezamos a orar en ese sentido, Él lo va a hacer. Entonces, las últimas dos palabras, no las últimas, Rubén nos dice gracias por su mensaje. Bueno, y tenemos ahí una pregunta de Héctor que vamos a revisar más adelante. Los últimos dos versículos de la vez pasada dicen, pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Eso es lo que hace el Espíritu Santo en nosotros. Y la otra palabra era, nadie ha visto jamás a Dios, pero si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros.
Así que ese es el resumen de la semana pasada y es lo que nos da la entrada a este gran tema que vamos a tener hoy día, que es el rol del hombre, que es lo que va a compartir Juan Pablo a continuación. Bueno, como recuerdan, esto fue un taller que hicimos el año pasado, en junio del año pasado, en junio, Junio. y partía con una pregunta o una frase que es súper conocida, súper dicha por todo el mundo. Yo creo que a más de algunos de los que están acá se le va a hacer muy familiar y más de algunos lo ha dicho. Y esa frase es: lo mejor que puedo entregar a mis hijos son los estudios. Díganme si es que no lo han pensado, no lo han dicho o no lo han escuchado. Lo mejor que puedo entregar a mis hijos son los estudios. Lo más valioso que le puedo entregar a mis hijos son los estudios. Y nosotros queremos contrarrestar o contraponer esa frase, que es sabiduría popular del mundo, pusimos ahí abajo, con lo que dice Dios. Entonces, para eso vamos a leer los versículos que están en la siguiente diapositiva, que está en Mateo 6, y leemos del versículo 25 al 34. Dice: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que es hoy y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial, que sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas, Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Entonces, si volvemos a la pregunta o a la frase anterior, y nos preguntamos, ¿es realmente los estudios lo más importante que le puedo entregar a mis hijos? O dentro de las cosas más importantes que le puedo entregar a mis hijos, lo que está detrás de esa frase es una preocupación económica, ¿cierto? Porque cuando alguien dice, quiero entregar estudio a mis hijos, no está pensando en que sea una persona culta, o el foco no es ese, porque al final puede llegar a ser, porque hoy día tenemos mucha gente con estudio que es muy mal educada, ¿no es cierto? Y se ha valorado mucho el estudio y muy poco la educación. O gente con estudios que es muy soberbia, o bueno, cuántas cosas pasan con la gente que tiene mucho estudio y no tiene educación. Pero la pregunta que está detrás de esta frase es: ¿por qué quiero que mis hijos estudien? ¿Cuál es el deseo que está detrás? Que lo más importante es que ellos estudien. Y la respuesta es porque estoy preocupado de su economía, de cuando yo ya no esté, ellos puedan tener con qué pagar sus necesidades. Y más que sus necesidades a veces, ¿no es cierto? Entonces, por eso la contraponemos contra lo que dice el Señor. El Señor dice, no pongan el foco en qué vamos a comer, qué vamos a beber, con qué nos vamos a vestir. Dice, los gentiles, las personas que no creen en Dios, buscan todas estas cosas. Las personas que viven sin Dios buscan todas estas cosas. Pero nosotros tenemos un Padre Celestial que sabe que tenemos todas esas necesidades y las suple. Así como las suple la hierba, así como suple a los pajaritos, así como
suple de sus necesidades al puma que estuvo hace algunos días paseando por la ciudad y que vive en un cerro, y a mí me impresiona que en esos cerros tan inhóspitos puedan vivir pumas, pero viven pumas y comen y se alimentan. ¿Por qué? Porque el Dios que reina el universo los alimenta y se preocupa de ellos. Entonces, esta palabra dice, si Dios se cuida de ellos, ¿no cuidará más de nosotros? Por tanto, dice, pongamos el foco en buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas, todas esas preocupaciones económicas serán añadidas. Así que no nos afanemos por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán, ¿no es cierto? Y cada día trae su propio afán. Entonces, volvamos a la pregunta, ¿qué es lo más importante que le puedo entregar a mis hijos? Según lo que dice Dios, no es que nos preocupemos de su día de mañana, sino de que ellos amen a Dios, ¿no es cierto? De que busquen a Dios primeramente, el reino de Dios y su justicia. Porque ¿qué pasa? Que un hombre lejos de Dios que estudia, fácilmente se puede volver en un gran estudioso, pero muy alejado de Dios. Y tenemos el ejemplo de un médico abortista, ¿cierto? ¿Qué mayor ejemplo, qué mayor orgullo de la familia decir mi hijo es un médico o tenemos médicos en nuestra familia? ¿Y de qué sirven esos 10 años de estudio si el médico se dedica a abortar, a asesinar a los niños en el vientre de sus madres? O el abogado también, ¿no es cierto? Que es un orgullo para las familias, pues si se dedican a mentir y a buscar resquicios legales para dejar sin castigo o sin justicia a los que han cometido injusticia. O un empresario que no paga su impuesto, un diseñador de páginas pornográficas, un administrador que abusa a sus empleados. Existen infinitos ejemplos de hombres y mujeres que han estudiado y que han dedicado sus estudios a cosas contrarias a Dios. Entonces, ¿solo estudios realmente lo más importante que le podemos dejar a nuestros hijos? ¿O hay algo mucho más importante que eso? Hay algo mucho que va más allá. Y hoy día, sobre todo, cuando estamos en cuarentena y ya no podemos ir a trabajar y no podemos hacer lo que hacíamos antes de vernos enfrentados a esta situación, y nos vemos enfrentados a estar en familia, encerrados en nuestras casas todos los días, ha pasado a segundo lugar el trabajo, ¿no es cierto? Y ha pasado a primer lugar el tener que convivir con la familia. Entonces, ahí nos damos cuenta que hay algo mucho más allá. Y entonces nosotros lo que pensamos es que como hijos de Dios, nuestro foco del homeschool no son los estudios, no son los logros académicos de nuestros hijos, aunque sabemos que vienen igual, porque el Señor promete que si uno busca a Dios, Él le entrega todo lo demás, y hemos visto que nuestros hijos tienen grandes logros académicos. Pero como hijos de Dios, nuestro mayor anhelo para nuestros hijos es que sean salvos. Y en esa salvación, ellos tendrán bienestar aquí en la tierra y después de la tierra, en la vida eterna. Su bienestar será eterno. Entonces, eso es lo importante para nosotros, y creemos que es lo importante para toda persona. Por eso es necesario que nos acerquemos a Dios, por eso es necesario que como padres tengamos esta relación con Dios para que podamos enseñarle a nuestros hijos a tener esta relación con Dios y que ellos puedan ser salvos. A ver, vamos a leer algunos de los comentarios. Han salido muchos comentarios, ¿no? La pregunta de Héctor la vamos a contestar, pero no todavía. Ya está muy buena esa pregunta. Karen Reyes dice, lo mejor que podemos entregar a nuestros hijos es que amen por sobre todo a nuestro Dios. Mana Aguilar dice, lo mejor que podemos dejarle a nuestros hijos es una relación con Dios. Karen Reyes nos manda saludos, que pide mensaje. Paloma
dice, ¿qué es el reino de Dios y su justicia en lo contemporáneo? Buena pregunta. Karen Reyes dice, así es, la profesión no es garantía de estabilidad, ni de buen pasar, ni de valores, ni de nada que sea de valor. Es cierto. Y Víctor dice, aprendan a tener una relación con Dios, lo que no quiere decir que dar estudio a un hijo esté mal, pero que nuestro corazón esté en que un hijo dependa de Dios y no de sus logros. Exactamente. ¿Qué es el reino de Dios y su justicia en lo contemporáneo? Es lo mismo que ha sido en toda la historia de la humanidad. Conocer a Dios, tener una relación con Él, conocer a Cristo y vivir para Él. Y todo lo demás será añadido. ¿Mm? Justicia es la rectitud de Dios que se Claro, manifiesta. la justicia de Dios es la rectitud de Dios. No es estás reclamando justicia en los tribunales. La justicia de Dios dice que busquemos el reino de Dios y su justicia, o sea, que busquemos estar en la presencia de Dios, tener una relación con Cristo y practicar la justicia, practicar la rectitud, practicar la honestidad, lo santo, lo bueno. Eso es buscar el reino de Dios y su justicia. Pero no solamente es ser buenas personas, sino que es tener una relación con Dios, porque no existe la fuente de la bondad, la fuente de la rectitud, de la honestidad es Dios, porque Él es santo, Él es perfecto, Él es eterno. ¿Ya? Y bueno, otro pasaje que, siguiendo con el taller, otro pasaje que revisamos dice en Juan 16:33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y este versículo se hace más patente, más claro hoy en día, porque hoy en día los ricos, la clase media, los pobres, los extranjeros, los patriotas, todo el mundo está enfrentado a esta situación extrema, con sus vidas amenazadas, ¿no es cierto? Todos estamos enfrentando este virus y no asegura ser médico, no asegura ser abogado, no asegura ser un empresario exitoso, gerente de una multinacional o un gobernador. Todos somos iguales ante este virus, ¿no es cierto? Vulnerables. Y Jesús nos dijo, en este mundo tendréis aflicción. O sea, no tratemos de educar a nuestros hijos o entregarle estudio a nuestros hijos para que no tengan aflicción, porque les tenemos una mala noticia. La van a tener igualmente. La aflicción, todos hemos tenido aflicción y la verdad es que en la aflicción crecemos muchísimo. Y crecemos en esto, en lo que dice Cristo, pero confiad, yo he vencido el mundo. Crecemos en la fe, en este tiempo de dificultad, de enfrentar la dificultad, de enfrentar el encierro. Hemos tenido que orar más, hemos tenido que buscar más de Dios y hemos tenido que confiar en su provisión, ¿no es cierto? En que en el día de mañana Él es el que se encargará de nuestras finanzas. Entonces, ¿cómo hace un padre, para enseñar a su familia a confiar en Cristo? ¿Cómo hace un padre para cumplir su rol? Y lo que nosotros vamos a revisar es solamente lo que está en la Biblia, porque ese es nuestro mapa, esa es nuestra dirección. Entonces, para eso vamos a revisar Efesios 5, 21-24. Le pido a las mujeres esposas, que por favor no corte la transmisión en este momento, porque voy a leer algo que causa escozor en muchas mujeres, pero les prometo que lo que viene, la explicación las va a dejar felices. Entonces dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Entonces, primero que nada, este versículo es totalmente contrario a las nuevas ideas que han estado surgiendo y que han agarrado fuerza y popularidad
estos 2 últimos años, ¿no es cierto?, con las marchas del 8M, la mujer liderada, la mujer que no necesita al hombre, la mujer que, que lidera su propia vida. Y la verdad es que en la familia, en el diseño de Dios, no es así. El Señor no está de acuerdo, y por algo es algo, esto del feminismo está agarrando tanto vuelo, porque lo están preparando gente que está contraria a Dios. Si fuera algo revolucionario, no sería masivo. Yo creo que hay que ponerse a pensar un poco. ¿Cómo es posible que algo que sea tan revolucionario, tan contracultural, se celebre en todo el mundo al mismo tiempo? En todo Occidente al mismo tiempo. ¿No será que hay alguien que está detrás moviendo todos los hilos para que esto sea así? Y justamente enseñando doctrinas contrarias a la palabra de Dios. Pero lo que nosotros leemos acá en Efesios es que el Señor pone al hombre de la casa, al esposo, como autoridad de su familia. Y esto no es un beneficio solamente, sino también una responsabilidad. Y todos los que han visto Spider-Man, las varias versiones que hay del primer capítulo, conocen lo que le dijo el tío Ben a ¿cómo se llama? A Parker, a Spider-Man, y él le dice: toda responsabilidad, no todo gran poder conlleva una gran responsabilidad. Y en esto se cumple igualmente. El Señor pone al hombre como autoridad de la familia, pero esta delegación de autoridad le demanda responsabilidad y servicio. Por tanto, el hombre tiene que hacerse responsable de su familia, tiene que tomar el lugar que le corresponde de autoridad, pero tiene que hacerse responsable y tiene que servir. Porque podemos ver que el Señor Jesús, cuando habló sobre el liderazgo, habló sobre el servicio. Y eso lo vemos en Mateo 20, del 25 al 28, cuando dice que Jesús llamó a sus discípulos y le dijo: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces, cuando el Señor pone al hombre como la autoridad de la casa, le está demandando responsabilidad, le está demandando servicio, le está demandando tomar su lugar. Y es un lugar que el hombre no puede delegar. En esto no estoy diciendo que el hombre tenga que ser autoritario, sino todo lo contrario. Estoy diciendo que el hombre tiene que ser responsable y servir a su esposa y servir a su familia. Y lo que dice Cristo es tan importante. Dice: los gobernantes en el mundo se enseñorean de ellos. Y hemos visto una y otra vez que eso pasa. Pasaba en los tiempos de Jesús, hace 2000 años, y pasa en nuestros tiempos todavía. ¿No es cierto? Se supone que hay una vocación del servicio público, y que la gente que tiene cargos públicos tiene una vocación de servir, y al final vemos que lo único que se sirven son ellos. Y por eso hemos tenido entre muchas otras cosas, pero esta crisis ha salido a flote eso, que nuestros políticos se benefician en ellos mismos solamente. Pero dice que Cristo, que entre nosotros, entre los cristianos, entre los hijos de Dios, esto no debe ser así. Si Dios pone a alguien en el liderazgo, esa persona tiene que ser el servidor de todos los demás. Porque el que quiera ser primero entre vosotros será vuestro siervo, será su servidor. Y dice: y yo me pongo como ejemplo, yo como Cristo soy ese ejemplo, porque no vine a ser servido, sino para servir y vino para dar su vida en rescate por muchos. ¿Cierto? Entonces, Cristo no nos pide a los hombres nada que no haya hecho. Él, con su propio ejemplo, y siempre digo esto: Cristo no nos pide nada
que él no haya hecho primero. Y en este caso los hombres le está pidiendo algo que él con su propio ejemplo lo mostró, que él vino para servir y dio su vida en rescate por muchos. Y nosotros estábamos hablando de que nuestro mayor deseo como padres es que nuestros hijos conozcan a Dios, ¿no es cierto? Y sean salvos, tengan vida eterna. Bueno, para eso tenemos que dar hasta nuestra vida a los padres. Tenemos que entregar, servir a nuestra esposa, a nuestros hijos y dar nuestra vida para ellos. Hay varios comentarios, unos que hablan sobre el feminismo. Dice Paloma Saninovich. El efecto del feminismo creo que se debe a que los hombres lamentablemente son muy pocos los que tienen tamaño y estatura para estar a la cabeza. Tanta familia abandonada sin cabeza masculina. Bueno, exactamente, sigue diciendo, no discuto la palabra, de hecho es el secreto de una familia feliz, pero creo que la mayoría de las familias cogían de hombres sin Dios. Las iglesias donde se buscan a Dios están lleno de mujeres. Paloma, es exactamente lo que queremos nosotros. O sea, este taller lo que busca es que los hombres tomen su lugar, que los hombres tomen su lugar como autoridad, tomen su lugar como responsables y tomen su lugar como servidor. Entonces, yo creo que tienes razón, faltan muchos hombres que tomen su lugar. Ahora también faltan mujeres que dejen a sus hombres, a sus esposos, tomar el lugar. Porque generalmente, y sobre todo la mujer chilena, porque en Chile es un país donde la mujer la tienen en un lugar muy importante. La madre siempre es muy exaltada, el centro de la mesa, las abuelas, y el hombre es poco más que un proveedor, ¿no es cierto? Sí, igual hay una cultura un poco de menoscabar la identidad del hombre, entonces es cierto lo que dice Paloma y también se debe a, bueno, un montón de factores, pero uno de ellos es que se ha menoscabado la identidad del hombre y la mujer que toma la autoridad también le quita el rol. Entonces, es este equilibrio entre que el hombre sea lo que Dios quiere que sea para la familia y que la mujer también eh, sea lo que Dios quiere que ella sea. Entonces lo que buscamos es que los hombres tomen su lugar para que puedan tener una familia ordenada. Y lo que hoy día está faltando, y en las iglesias cristianas también está faltando, son hombres que toman su lugar en la familia, que toman su responsabilidad y su servicio, que no es delegable. El Señor, cuando nosotros nos presentemos, los hombres, me hablo de los hombres, cuando nosotros nos presentemos delante de Dios y nos pregunte Dios, ¿qué hiciste con tu familia? ¿Qué hiciste con tu esposa? ¿Y qué hiciste con tus hijos? Mira el desastre en que terminaron tus hijos. Tú no le vas a poder decir, no, es que yo le delegué la responsabilidad a mi esposa. Es que los permisos los daba mi esposa. Es que mi esposa tomaba las decisiones de en qué colegio metíamos a los niños o qué cosas veían en la televisión. No vas a poder decirle eso. No estoy diciendo que tengas que estar segundo a segundo tomando el pulso, ¿no es cierto?, de qué es lo que ven, qué es lo que hacen, pero en general todas las cosas deben ser conversadas con tu esposa y tienes que tomar tu rol de autoridad y de responsable. Y si a ti te parece que tus hijos no vayan a cierto lugar a cierta edad y tu esposa sí, tienes que tú tomar tu rol de responsable. Porque el Señor te va a preguntar a ti y no le va a preguntar a tu esposa. Un comentario muy bueno, dice Víctor Diegues, dice, cuando realmente un hombre entiende que no es un beneficio, sino una gran responsabilidad, causa que uno busque más y más a Cristo para poder lograr hacer de la mejor forma dicha autoridad. Y eso es lo que queremos que entiendan, que esta responsabilidad no la podemos tomar sin Dios, sin depender de Dios. No es un salvoconducto para que en las casas de ahora en adelante se haga lo que el hombre dice y se haga todo al antojo del hombre, sino que es un llamado a buscar a Dios para que tu casa sea gobernada por Cristo,
para que tú pongas a los pies de Cristo tu casa. Entonces, sigamos en Efesios. En Efesios 5, 25, 28 dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Entonces vemos que el Señor compara el rol del hombre con su esposa con el rol de Cristo y su iglesia. Y esa es la responsabilidad que tenemos, ese es el enorme peso que el Señor pone sobre nuestros hombros, sabiendo que si lo hacemos en comunión con Él, ese peso lo lleva Él. Pero si lo hacemos a nuestro antojo, como se nos ocurre a nosotros, en realidad se transforma en un peso tremendo. Entonces, el Señor compara su rol con la iglesia, con nuestro rol como esposos, como padres. Y dice que Cristo santificó a su iglesia, ¿cierto? Amó a su iglesia y la santificó y la purificó en el lavamiento del agua por la palabra, y se la presentó a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosas semejantes, sino que fuese sin mancha, santa y sin mancha. Y dice: así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. Entonces tenemos una responsabilidad y una comparación que es tremenda, ¿no es cierto? Y la única fuente para poder hacer esto, para poder amar a nuestras esposas como Cristo amó a su iglesia, es Dios mismo. Porque Dios es la fuente de amor. Porque nuestra relación con Cristo es donde podemos encontrar la fuente de amor para amar a nuestra esposa como Dios nos está exigiendo. Y también nos muestra esa palabra que Dios se preparó una iglesia y no falló en eso. Dios preparó a esa iglesia y la limpió, la santificó, se la presentó a sí mismo sin mancha ni arruga, y no falló en eso. Entonces, yo creo que como padres nosotros tenemos que preguntarnos, nuestros hijos y nuestras esposas, ¿cómo están? ¿Cómo están nuestros hijos? Si mis hijos van directo a ser un caso perdido, un desastre, o están en una relación con Dios, o van camino a buscar la santidad, a tener una relación con Él. Entonces, es tan importante que como hombres nos hagamos responsables también de lo que se está viviendo día a día en nuestra casa, de las consecuencias que ha tenido no tomar nuestro rol y ver que nuestra familia se está perdiendo, que nuestros hijos se están perdiendo, que nuestra esposa se está perdiendo. Entonces, yo quiero que como hombres tomemos esta responsabilidad sobre nuestros hombros y vayamos a Cristo y se la entreguemos a Él para que Él nos ayude. Pero la verdad es que el Señor nos va a preguntar a nosotros, nos va a pedir cuenta. Yo te entregué una esposa, te entregué hijos, ¿qué hiciste con ellos? ¿Por qué no son salvos? ¿Por qué no siguieron a Cristo? ¿Por qué no siguieron, o a lo mejor siguieron tan bien tu ejemplo, que se alejaron de mí? Entonces, ¿qué estamos haciendo como hombres, como esposos y padres con nuestros hijos? ¿Qué vemos a nuestra esposa? ¿Qué vemos a nuestros hijos? ¿Para dónde va nuestra familia espiritualmente? Y ¿saben qué? Así como Cristo nos enseñó a tener una relación con Dios, el hombre de la familia también debe tomar ese rol y enseñar a la familia, a su esposa y a sus hijos, a tener una relación con Dios. Y fíjense que Dios le pide al hombre a amar a su mujer. Y nosotros si vemos las teleseries, vemos las películas románticas, vemos que las mujeres son las que aman más.
Es como que el ejemplo que tenemos del mundo es que las mujeres son más enamoradas y los hombres se dedican a trabajar y a proveer. Pero en realidad, en la Biblia, en la palabra de Dios, en lo que Dios nos pide a nosotros, dice, amen a su esposa. Y el ejemplo que dio Dios es que Él nos amó primero y nos amó de tal manera que nos enamoró. Y nosotros aprendimos a amar a Cristo porque Él nos amó primero. Aprendimos a amar al Padre porque Él nos amó primero. Cristo, con su ejemplo y con su vida, nos mostró el amor al Padre. Y nosotros como papás cumplimos ese rol también con nuestros hijos. Como papás, debemos mostrar a nuestros hijos cómo ama un papá, cómo, cómo es el amor de Dios, ¿cierto? Porque el Señor puso en muchos niños o muchos adultos que no saben recibir el amor de Dios, es porque desde chicos nunca recibieron el amor de sus padres. Y es porque el padre representa tanto el rol de Dios en la vida de los niños. Entonces, es nuestra responsabilidad mostrarle a nuestros hijos cómo ama un papá que está entregado a Cristo, un papá que está sujeto a Cristo. Y esto es muy importante porque nosotros tenemos que entender que así como Cristo nos pone como autoridad de la casa, no nos deja sin autoridad a los hombres, sino que nosotros estamos bajo la autoridad de Dios. Y eso es muy importante entenderlo, porque sin eso vamos directo al despeñadero, porque sin eso nos transformamos en personas autoritarias, ¿qué se llaman los autoritarios? Los tiranos de las casas, ¿no es cierto? Y eso es lo que tanto temen las mujeres cuando leen Efesios. Pero ¿cómo le va a entregar toda la autoridad de la casa al hombre y se va a transformar en un tirano? Es que Dios está diciendo, así como la iglesia se sujeta a Cristo, que las mujeres se sujeten a sus maridos, ¿no es cierto? Pero ese marido está dentro de la iglesia y se sujeta a la cabeza, que es Cristo. Entonces, volviendo al tema anterior, Cristo nos amó primero, Cristo nos mostró el amor del Padre y Cristo nos enseñó a relacionarnos con el Padre. Y esas tres cosas son parte de nuestro rol como hombres, como padres de familia. Entonces, no fuimos diseñados solamente para traer sustento a la casa. Si estás creyendo que como hombre tu único rol es llevar el pan y pagar la hipoteca o el arriendo, estás tan equivocado. Porque siempre el deseo original del Señor fue que como hombres lideráramos la familia, lideráramos a nuestra esposa y a nuestros hijos para conocer más a Dios, para que ellos amen a Dios, para que ellos conozcan el amor de Dios a través de nosotros y para que ellos aprendan a relacionarse con el Padre. ¿Y cómo podemos enseñarle a nuestra familia a relacionarnos con el Padre si nosotros no tenemos relación con Dios? Y esa es una tremenda pregunta que es urgente que la respondamos. ¿Cómo puedo enseñar algo que no sé, que no lo practico? ¿Cómo puedo pedirle a alguien que practique algo que yo no practico? Si como padres, el mensaje más importante es el ejemplo. Nuestros hijos pueden escucharnos hablar horas, sermones de horas y horas, pero si nuestro ejemplo es contradictorio al sermón, ellos van a ver nuestro ejemplo y van a seguir ese ejemplo. ¿Cierto? Leamos los comentarios. Paloma de nuevo dice, ¿y qué pasa cuando la gente se une en yugo desigual? Una autoridad masculina que sí la honra es un camino hacia el vacío. Yugo desigual, un gran tema de esta época. Pucha, es que el yugo desigual, o sea, es desobediencia.
O sea, si uno se casa en yugo desigual, está en desobediencia. Entonces, no se casen en yugo desigual. Mm. Es imposible vivir a la familia en el diseño de Dios si una de las dos personas, uno de los dos cónyuges, no quiere seguir a Cristo. Para poder vivir en matrimonio necesitamos estar de acuerdo 100%. Por tanto, y estar de acuerdo en seguir a Dios, estar de acuerdo. Nosotros muchas veces con Cotita hemos estado en desacuerdo de muchos temas respecto a la marca del atún que compramos, la marca del arroz, ¿no es cierto? Hasta los permisos para los niños, los horarios y otras cosas más complicadas que no se me viene a la mente en este momento. Pero lo que siempre hemos sabido es que los dos queremos hacer la voluntad de Dios. A lo mejor no estamos de acuerdo en cómo, pero sí estamos de acuerdo en que queremos buscar eso. Entonces muchas veces que tenemos desavenencias, decimos, mira, pongámoslo en oración, oremos por esto, que el Señor nos muestre. Y sabes que Dios es tan grande y está tan comprometido con nuestra familia que siempre nos muestra y siempre nos pone de acuerdo. Y al final volvemos a conversar después de un tiempo de haber orado y el Señor nos muestra cuál es la decisión que Él tiene para nosotros. Nos ponemos de acuerdo y hacemos lo que Dios quiere. Pero cuando tienes un yugo igual es imposible llegar a ese acuerdo, porque si no partes de la premisa que los dos queremos hacer la voluntad de Dios. En realidad siempre va a tener uno que quiere hacer la voluntad de Dios y el otro que quiere hacer lo que se le da la gana, y se le da la gana por lo general es muy distinto a la voluntad de Dios. Otro punto ahí es que cuando uno tiene al Señor, el Señor es la prioridad. O sea, el yugo está en el fondo esta honra que menciona nuestra amiga Paloma. No pasa por encima de la voluntad del Señor. O sea, ese es mi límite, esa es mi cancha. O sea, yo no voy a hacer nada que esté en contra de la voluntad del Señor. Porque el Señor es primero en mi vida. Entonces, en el fondo, el estar en yugo desigual no te ata a una obediencia que vaya en contra de lo que son los principios de Dios. En esos casos, el Señor dice que la mujer esté orando por su marido, ¿cierto? Hay casos en que quizás se casaron los dos incrédulos y en el camino uno se convierte. En ese caso la mujer ore por su esposo y bueno, si el esposo no consiente, la palabra dice que el Señor te deja en la libertad para poder dejar a ese esposo o esposa. Pero que, o sea, que esa batalla sea en oración, pero que tu obediencia es para el Señor, siempre, tu honra, tu fidelidad es ante todo para el Señor. Entonces, esos puntos están dentro de ese tema. Es un gran tema, yo creo que es algo que hemos desarrollado en otras oportunidades de una manera mucho más extensa. Es un tema que podemos considerar incluso para poder entregarlo y ofrecerlo de una manera más específica, más escudriñada, para poder esclarecer todas las preguntas al respecto. Así que gracias, Paloma, por la pregunta. Es importante, pueden haber muchas personas que estén pasando por una situación así. Víctor Díaz dice, sería bueno explicar qué es yugo desigual. Yugo desigual es cuando una persona que es cristiana se casa con alguien que no es cristiano. Me gustaría volver a la pregunta de Héctor, que le prometimos hace muchos minutos que lo íbamos a contestar. Dice, a las 10:09, ¿cómo nos defendemos de no ser tratados de machista cuando en forma natural y en armonía con nuestra pareja ejecutamos el rol del hombre que de forma espontánea realizamos en nuestra familia? Entonces, mi respuesta es que a la luz de todo lo que hemos visto en la palabra de Dios, a la luz del lugar que Dios nos exige tomar a los hombres, creo que no importa lo que diga la gente de fuera. Si como esposo y familia nos ponemos de acuerdo
a cada uno cumplir el rol que Dios puso en nosotros, vamos a ser una familia que a lo mejor a los ojos de algunos va a ser machista, pero a los ojos de Dios va a ser la familia que cumple su propósito, la familia que hace la voluntad de Dios, y va a ser una familia llena de frutos, llena de amor, porque como hemos estado explicando, el tomar el rol del liderazgo de los hombres no significa que vamos a ser abusadores en la familia, sino que todo lo contrario, tenemos responsabilidad y nos vamos a parar delante de Dios a dar cuenta de las decisiones que se tomaron en la familia, aun cuando las decisiones las tomamos nosotros. Por eso que tenemos que estar claros que esa es nuestra responsabilidad. Y si nosotros tomamos nuestro rol, nuestros hijos van a vivir los beneficios, van a vivir las bendiciones de una casa donde el esposo toma su lugar, su liderazgo que le corresponde dentro del diseño de la familia, donde la mujer se sujeta a su esposo. Y fíjense que la palabra dice, las esposas se sujeten a sus maridos. Nos dicen los maridos, hagan que sus esposas se sujeten, ¿no es cierto? No se trata de someter a la esposa, sino que si la mujer no se sujeta a su marido, si el marido se sujeta a Cristo, primero que nada, porque una mujer no tiene la obligación de sujetarse a un marido que no se sujeta a Cristo, a un marido que le pide mentir, que le pide hacer cosas que son contrarias a la palabra de Dios, la mujer no tiene por qué sujetarse a ese hombre. Pero si este hombre está sujetado a Cristo, es obediente en todo Cristo, busca... Está en proceso, ¿cierto? O está en proceso, sí, también, ¿cierto? No estoy diciendo que vamos a llegar a la perfección de manera espontánea o de manera instantánea, pero si estamos en proceso, estamos buscando de corazón a Dios y Dios está obrando en nosotros, y la esposa no quiere sujetarse porque tiene rebeldía en su corazón, tú déjale el problema a Dios, no trates de solucionar el problema tú. Y te prometo que cuando Dios toma carta en el asunto, los problemas se resuelven rápidamente y las reprimendas de Dios son mucho más poderosas que lo que nosotros podamos hacer. Ese es un principio importante porque el Señor nos manda a enfrentar nuestras batallas de manera espiritual, no de manera carnal. Entonces, cuando nosotros las enfrentamos de manera carnal, usando herramientas carnales como las discusiones, las peleas, el sacar en cara o cualquier cosa que no sea el Espíritu Santo obrando, el Señor no puede tampoco manifestarse en medio de esa situación porque estamos tomando nosotros las armas carnales, las armas que son del mundo para enfrentarla. Entonces, el enemigo ahí toma control de esa situación y la agranda, la extiende, la hace más profunda y trae crisis. Pero si nosotros nos negamos a nosotros mismos en los momentos difíciles y ante estas adversidades nos sometemos a Dios, el Señor siempre muestra, porque eso es lo hermoso que tiene Él, que su verdad es una sola. Y si tenemos que coincidir en algo, es en esa verdad. Y cuando ambos, el esposo y la esposa, están buscando de verdad su voluntad, el Señor los va a hacer coincidir y trae arrepentimiento en cada uno en el que se haya equivocado. Por lo general, o sea, el Señor restaura todas las cosas, pero nos llama a hacerlo de manera espiritual, yendo a Él, estando dispuestos a estar equivocados, y sometiéndonos a lo que Él nos vaya a decir. Y o sea, es su estrategia, es jugar el partido de su lado, o sea, te vas a ganador sí o sí. Pero eso es lo que en el fondo a muchas personas cuesta hacer en el momento en que están las emociones ahí, ¿verdad? Pero eso es algo a tener súper presente, que es un principio bíblico que se cumple siempre, que nuestras situaciones las debemos enfrentar con su poder, en obediencia, en humildad, y no con las armas carnales que nos han sido enseñadas por el mundo y por la cultura. Mariela Quiroga dice, un gran tema, el lugar con propósito y el rol que Dios dispuso para el varón, un tema que hoy en día se debe retomar en las familias y en las enseñanzas cristianas. Bendición. Elsa Milena Santander dice, en mi humilde opinión, pienso que yugo es igual no solo a alguien que no conoce al Señor,
La verdad es que cuando hablamos de la familia y hablamos que si los dos estamos de acuerdo en buscar la voluntad de Dios, en obedecer a Dios y la buscamos, podemos tener unión y podemos hacer la voluntad de Dios para nuestra familia. Cuando uno de los dos no quiere hacer la voluntad de Dios, ya es yugo desigual. Y ya pone tropiezo para que el otro pueda hacer la voluntad de Dios y para que la familia completa esté en la voluntad de Dios. Entonces, La conciencia, o sea, es un estado de rebeldía. Cuando uno de los dos, ya sea que vaya a la iglesia o no, pero cuando uno de los dos no quiere hacer la voluntad de Dios, ya estamos ante yugo desigual, porque al final ser cristiano no es hacer una oración, decir que soy salvo y después esperar a morirnos o a que Cristo venga, sino que es tener una relación con Cristo, porque Cristo murió para rescatar lo que se había perdido. ¿Y qué se perdió? La relación con Dios, ¿cierto? Y que las familias vivieran en el diseño original de Dios, un diseño donde las familias estuvieran apegadas en relación con Dios. Entonces, una familia donde uno de los dos, aunque vayan a todas las reuniones de la iglesia todos los días, pero uno de los dos no quiere hacer la voluntad de Dios, no busque su voluntad, no ore, ya está poniendo yugo desigual en la familia. Entonces, es tan delicado y es tan importante que tanto el esposo como la esposa cumplan su rol y sobre todo estén en oración, estén en intimidad con el Señor. Sí, y eso que se pone ahí desde... Elsa nos dice exacto. Exacto, bien. Sí. Bien. Que muchas personas, incluso muchos cristianos, es como que damos cosas por hecho y declaramos muchas cosas, pero no estamos en una relación con Dios. Entonces, la única manera de conocer a Dios y de ser llenos de su espíritu para ser transformados es la relación íntima. Y esa relación íntima te va llevando a un conocimiento cada vez más profundo. Podemos declarar con nuestra boca que conocemos a Dios, podemos ir a la iglesia, incluso podemos sabernos la palabra al revés y al derecho, pero eso no me hace un conocedor de la profundidad y de los misterios de Dios, no me hace una persona transformada. Esto es una metamorfosis, es un cambio profundo que viene de adentro hacia afuera. Y conocer a Dios cuando el Señor puede obrar en un corazón es en esa dirección. Es eso lo que vino a restaurar. Entonces, claro, cuando hablamos de estas cosas tenemos que replantearnos quizá nuestro estado, tenemos que replantearnos en qué estamos creyendo, qué estamos haciendo, de qué manera estamos manifestando nuestra fe. Entonces, el conocimiento de Dios es algo profundo que vamos a vivir de manera intensa en nuestra relación diaria con el Señor. A eso nos referimos con relación, a algo diario, a algo que es concentrado, a un tiempo dedicado, a estar con Él, a estar en su presencia, a entrar en ese lugar santísimo, escuchar su voz, adorarlo y que Él se muestre a nosotros y que Él nos transforme. Así que bueno, los comentarios estuvieron muy buenos, generaron temas para conversar y quedaron un par de diapositivas, sobre todo respecto al rol de los esposos como padres, ¿cierto? Porque hablamos mucho del rol del esposo con su esposa y el ejemplo liderazgo. Así que para el próximo martes, pues ya nos pasamos 5 minutos de la hora, vamos a continuar con la segunda parte del taller y vamos a empezar con el rol de las mujeres. Y mi esposa, que tiene un magíster y un doctorado en el rol de esposas, nos va a compartir. Bueno, nos despedimos. Muchas gracias por todos sus comentarios, por todas sus preguntas, sus saludos. Los bendecimos, que tengan una linda semana y sigan perseverando en el Señor. Y los hombres mediten con el Espíritu Santo en oración, si están cumpliendo o no con el rol que Dios nos ha puesto. Así que muchas gracias, un abrazo a todos, nos vemos el próximo martes. Un abrazo a todos los que no alcanzamos a saludar, que fueron saludando al llegar.
Que el Señor los bendiga y tengan una hermosa semana. Nos vemos el martes. Chao, chao. Adiós, buenas noches. Se fue.